Aunque se han hecho muchos descubrimientos arqueológicos para encontrar algunos documentos que puedan estar de acuerdo a la Biblia, se han encontrado documentos que se asemejan al pacto bíblico, pero entre reyes, gobiernos, sociedades, etc. Lamentablemente, ninguno de ellos establece una relación, sino simplemente un acuerdo. Lo más resaltante del pacto eterno de Dios es que nace en Él y termina en Él. Es por su gracia que se nos considera y es por su gracia que logramos aceptarlo y cumplirlo. Veamos en la Biblia cuáles son los conceptos básicos del pacto entre Dios y el hombre. Éxodo 19:5 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En este texto podemos darnos cuenta de la condición que Dios tiene para ser apreciados de entre los demás como un especial tesoro. En primer lugar, oye ¿qué? La palabra de Dios. 2. Guarda las promesas de Dios. Y como resultado, seremos parte del tesoro de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra berit se traduce como pacto 287 veces, y todas ellas nacen como una iniciativa de Dios, aunque también es traducida como testamento o última voluntad que revela la gracia de Dios. Además, hacer un pacto vincula a dos partes. En un asunto común, vinculará a una persona y a otra. En el caso religioso, vincula a Dios y al hombre. El pacto bíblico tiene que ver más con una relación y acuerdo muy parecido al matrimonio. Para entenderlo un poco mejor, es necesario notar los elementos básicos de este acuerdo. En primer lugar, hablemos de Dios juró. En Hebreos capítulo 6:17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es el juramento divino el que se hace presente en el pacto, como naciendo de él. ¿Y en quién se sostiene? Hebreos capítulo 6, versículo 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Este pacto se sostiene en sí mismo, se sostiene en Dios. ¿Y qué es lo que Dios haría para sostener su pacto? Si los seres humanos ya fallamos una vez en Adán, ¿qué nos daría la seguridad del pacto? Gálatas capítulo 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, Cristo sería nuestra seguridad del pacto y no en los seres humanos. Esto es necesario entender para evitar ciertas complicaciones sobre el pacto, que a veces es pensado como una relación entre iguales, pero lo veremos en el siguiente video. Segundo elemento básico: el compromiso. El ser humano debe obedecer a la voluntad de Dios. ¿Y dónde podemos conocer la voluntad de Dios? En sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Los mandamientos de Dios son la expresión de su voluntad, de su pacto. La obediencia a ellos es el resultado de la confianza en el pacto de Dios. Tercer elemento básico: el medio. Sin duda, Cristo es el medio por el cual el pacto se puede cumplir. Isaías 42:6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Pero también de conocer el plan de Dios. Ese plan estaría revelado en su santuario. Vamos a ver 4 ejemplos en donde se pone a consideración estos elementos que hemos visto. Ejemplo número 1, Noé. Génesis nos dice que el mundo pecó. Todos los pecadores serían destruidos. El temor llegaría al mundo. Dios entonces establece un pacto con Noé. Génesis 6:18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí podemos notar que están los elementos básicos del pacto. Por ejemplo, Dios mismo se encargaría de protegerlos. Dios juró. Si Noé y su familia comprendían esto, se esperaba que ellos
obedezcan, que confíen en Dios. Y esa demostración de confianza en Dios sería a través de la construcción del arca. Encontramos el segundo elemento, el compromiso de obedecer. El arca sería el refugio. Obviamente el arca no podría detener la destrucción ni escapar de ella. Sería el poder de Dios mediante el arca. Es decir, el arca sería el medio de salvación. Y para el hombre no se atemorizará cuando viera agolparse las nubes y cuando lloviera. Y para que no estuviera constantemente afligido con el temor de otro diluvio, Dios bondadosamente animó a la familia de Noé mediante una promesa. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando hagan venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. ¡Qué condescendencia de parte de Dios! ¡Qué compasión con el hombre falible fue poner el hermoso y multicolor arco iris en las nubes como prueba del pacto del gran Dios con el hombre! Ese arco debía manifestar a todas las generaciones el hecho de que Dios destruyó a los habitantes de la tierra mediante un diluvio a causa de su gran maldad. Era su propósito que cuando los niños de las generaciones sucesivas lo vieran en las nubes y preguntaran por qué se extendía por los cielos ese magnífico arco, sus padres se referirían a la destrucción del mundo antiguo por medio del diluvio, porque la gente se había entregado a toda clase de impiedad y las manos del Altísimo le habían dado forma y lo habían colocado en el cielo como señal de que Dios nunca enviaría las aguas de un diluvio sobre la tierra. Veamos ahora el ejemplo número 2, la vida de Abraham. Dios hizo varias promesas a Abraham. Veamos cuáles. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, algunas cosas para resaltar son, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Estas promesas revelan tres cosas. Número 1, profundidad de la relación entre Dios y el hombre, entre Dios y Abraham. Número 2, la grandeza del ofrecimiento de Dios. Tremendo, ¿eh? 3. La promesa o el cumplimiento de la palabra de Dios. Es decir, se iba a cumplir. Sin embargo, algo que resalta está en la última parte del texto. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y cómo es que todos los seres humanos lograrían ser benditos en él? Pues por causa de Cristo, como lo hemos visto en los principios básicos. Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que tanto los judíos como los gentiles tenemos la misma bendición como herencia. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué le correspondía entonces a Abraham frente a esta promesa? Génesis capítulo 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La única cosa que tenía que hacer Abraham era obedecer. Es decir, ese vete, salir de su tierra, de sus parientes, era la única orden para Abraham. ¿Y habrá obedecido? Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció.
para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La forma en que sabemos que Abraham obedeció no es simplemente porque creyó, sino porque Dios le dijo que salga y él salió. Entonces, con su obediencia se establece la relación de pacto entre Dios y Abraham. El principio bíblico que vemos aquí lo encontramos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19, donde dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No obedecemos simplemente porque tememos al castigo o algún mal, sino se obedece por la impresión del amor de Dios, por todo lo que Él hace por nosotros. Él nos amó primero y por eso la respuesta es amarlo a Él, es decir, le correspondemos. Ejemplo número 3. Moisés. En Éxodo capítulo 6 versículo 3 y 4 dice: y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Dios había prometido que la tierra de Canaán sería su posesión. Esa nación grande que prometió Dios a Abraham se cumpliría allí. Al sacarlos de Egipto, demostraría a Dios que cumplía su palabra, porque ellos eran su especial tesoro. Y como en todo, requería obediencia. Notemos los pasos. Dios salva a Israel. Luego, guardaron su ley. Esto mismo sucede con el Evangelio. Cristo nos salva del pecado. Luego su ley vive en nosotros. Y luego nosotros seguimos a Jesús en el santuario comprendiendo su plan. Y así queda establecida una relación. Éxodo capítulo 6 versículo 7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ejemplo número 4. El nuevo pacto. En el Antiguo Testamento encontramos una referencia al nuevo pacto, y esta se dio a los exiliados de Babilonia que regresaban a Jerusalén. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Pocos comprenden que el Nuevo Testamento recibió su nombre de este pasaje en particular, dado que la palabra latina para pacto es testamento. Orígenes, el famoso padre de la Iglesia, denominó Nuevo Testamento a los 27 libros de la Biblia. En Jeremías podemos notar 3 cosas interesantes. Dios como protector, como un marido. Segundo, la ley estaría en el corazón de ellos. Y tercero, Dios establece su relación como Dios del ser humano. Al igual que en Éxodo capítulo 6 versículo 7, donde dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Cuál es el propósito de Dios con su pueblo? Jeremías capítulo 31 versículo 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Se trata casi de lo mismo que dijo Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, notamos el mismo proceso. Dios perdona los pecados, entabla una relación, les confiere de su gracia. Entonces el pueblo, lo único que puede hacer es obedecer, porque le conoce, porque le aman, porque le sirven. Esta manera es la que constituye la relación de pacto. El yugo que nos liga al servicio es la ley de Dios, la gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en el corazón. Es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Si fuésemos abandonados a nuestras propias inclinaciones para ir a donde nos condujese nuestra voluntad, caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. Por lo tanto,
Dios nos encierra en su voluntad que es alta, noble y elevadora. Él desea que asumamos con paciencia y sabiduría los deberes de servirle. El yugo de este servicio lo llevó Cristo mismo como humano. Él dijo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. El amor hacia Dios, el celo por su gloria y el amor por la humanidad caída trajeron a Jesús a esta tierra para sufrir y morir. Tal fue el poder que rigió en su vida, y Él nos invita a adoptar este principio. Podemos concluir en lo siguiente. Número 1. El pacto retratado en el Antiguo Testamento es el mismo pacto en el Nuevo y el mismo pacto hoy. Dios no ha cambiado y sus promesas tampoco han cambiado. Los conceptos básicos de compromiso, cumplimiento y obediencia son tan necesarios hoy como lo fueron siempre. Los grandes hombres de Dios llegaron a ser sus más fieles servidores porque pusieron su fe y su confianza en Él. No porque solo veían sus conveniencias de beneficios, sino porque establecieron una relación especial con Dios. Número 2. Dios busca que el pacto establecido sea dinámico, en el que cuando nos incluye podamos y tengamos la posibilidad de responder. No es un pacto neutral, en el que si no reaccionamos no pasaría más nada que la conclusión del pacto. El pacto afecta a Dios, pero debería afectar al ser humano también, porque más que conveniente, es necesario. Y número 3. El matrimonio es la mejor analogía de pacto. El compromiso, la confianza y la relación son componentes especiales para la felicidad de ambos y de cada miembro de la familia, pero, lamentablemente, no demuestra todos los detalles del pacto, porque a diferencia de los divorciados, solteros y hogares destruidos por el pecado, el pacto de Dios no se concluye con estos pecados. Él sigue siendo firme su palabra, porque Él lo inicia y Él lo termina. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. No olvides darle like, comentar y suscribirte al canal. Comparte con tus amigos. Bye.